Fray Hans y yo regresamos hace pocos días de un retiro para sacerdotes y religiosas que Dom Dominique, el obispo de la diócesis de Conceição do Araguaia, en la región del sur de Pará, nos solicitó formalmente que lleváramos a cabo. En aquel entonces ya habíamos inaugurado oficialmente esa hacienda ubicada específicamente en la ciudad de Redenção, en el estado de Pará, la cual representaba prácticamente la sexta Fazenda da Esperanza dentro de ese mismo estado. Y al final, el reverendo Dom Dominique le preguntó directamente al hermano Fray Hans si nosotros podíamos predicar en esa ocasión especial ese retiro. Para todos nosotros en el equipo siempre representa un desafío bastante grande, porque nos encontramos muy acostumbrados a hablar con gente joven, que tienen mucha energía. Ahora predicando a sacerdotes y monjas, es algo así. Te da dolor de estómago, como dicen, ¿verdad? Dolor de estómago. Porque es una responsabilidad. Y por cuarta vez hemos aceptado dicha invitación por el cariño que sentimos hacia el obispo que acogió la granja. ¿Y cómo sucedió eso con ustedes en cada una de sus granjas, verdad? La mayoría son obispos que asumieron la responsabilidad, como allá en Pirayu, allí casi un obispo, el padre Sanela y todo el grupo, en fin. Nosotros no abrimos una comunidad de la granja si no tenemos esa bendición del obispo, ya sea directa o al menos de forma indirecta. Esto es debido a que firmemente creemos que, en realidad, el señor obispo es la figura fundamental que representa en la diócesis a aquel que transmite la fe y la totalidad de los misterios que ella misma contiene, incluyendo la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, el proyecto de la granja no se constituye plenamente. De hecho, no se puede realizar si no contamos con la seguridad y la garantía absoluta de que nuestros jóvenes tengan esa presencia sagrada. De la Eucaristía. No estoy hablando de un aspecto, porque el sacerdote y ustedes, hermanas, aportan muchos otros, pero ahora queremos concentrarnos en esto, porque la historia de la granja está muy ligada a esa presencia silenciosa que transforma y que racionalmente es difícil de comprender. Y es aún más difícil de explicar, y más aún ahora para sacerdotes y hermanas. Entonces cuento con la misericordia de ustedes de antemano para que podamos con amor y el sacrificio que están haciendo, porque algunos realmente están haciendo un sacrificio debido al cansancio, pero creyendo en este amor que el Fray Hans ahora explicó también en la primera parte. Siento que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Quisiera recorrer con ustedes algunos hechos de nuestra historia y ahí ustedes también pueden identificarse, porque difícilmente alguno de nosotros que está aquí en esta sala no tuvo un momento personal de encuentro con Él. En la Eucaristía, por lo general, esos momentos ocurrieron precisamente bajo circunstancias de una toma de decisiones. Con nosotros no fue diferente. Y por eso, cuando recibimos la petición del obispo de Redenção para que viniéramos a dar, a organizar y a predicar este retiro espiritual, decidimos hablar detalladamente sobre este tema. Tratándose de sacerdotes y hermanas, para tomar una mayor conciencia del poder de transformación que esta presencia ha estado provocando desde que Jesús la instituyó, pero ahora, en especial en nuestras comunidades, ahí cada uno puede recordar en la historia de su comunidad esos momentos en que la presencia de Jesús en la Eucaristía fue determinante, ya sea para el fundador, la fundadora y también para todos los hijos e hijas que los siguieron. Y cuando se decidió hablar sobre este tema, pensé que el fraile lo haría, pero el fraile insistió en que como laico yo pudiera hacerlo. Y precisamente por ese motivo,
pensé en presentarles algunos elementos clave y diversos hechos importantes que ocurrieron realmente y que confirman por qué nos encontramos hoy aquí reunidos, precisamente por el motivo de esa presencia eucarística real y profunda que nos atrajo y nos fascinó desde el primer momento. Y también cuento estos hechos por amor a los hermanos más jóvenes, no solo en el sentido de edad, sino también a aquellos que están acompañando a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades. Ustedes, queridos hermanos sacerdotes, no sé exactamente cuál fue la primera impresión que tuvieron al llegar a esta comunidad y poder celebrar la Santa Eucaristía con todos. ¿Cómo se sintieron realmente en su corazón en ese momento? La participación de los chicos, la participación de las chicas, el interés que ellas tienen. Y eso lo hemos notado desde el principio, es decir, parece que les sucede a ellos y a ellas justo después de que tienen esa experiencia de encuentro personal con Dios, de encuentro personal con Cristo, como un bebé que depende del pecho de la madre para poder alimentarse de la leche. Ellos buscan casi instintivamente aquello que la iglesia nos ofrece, como un pecho que la iglesia tiene, la Eucaristía. Nuestros niños, nuestras niñas, incluso si vienen de otra experiencia religiosa o de otra denominación, no manifiestan dificultad. De hecho, somos nosotros los que tenemos dificultades con nuestro racionalismo. De pensar que los evangélicos o aquellos que no creen en Dios tendrían dificultad con la celebración eucarística o el momento de adoración, que hace más o menos 3, 4 años empezamos a hacerlo en las haciendas todos los sábados durante 2 horas. Es común que muchos de nuestros jóvenes digan: yo espero por el momento de la adoración, el sábado. ¿Están asintiendo con la cabeza? ¿Están confirmando eso? Es decir, no es una experiencia que solo vemos aquí. Aún más cuando se lleva a cabo con fervor, con la gracia de un sacerdote, de una hermana. Ellos se sienten muy conmovidos e incluso viven experiencias de liberación interior y de descubrimiento, incluso, de su propia vocación. Entonces, con nosotros, cuando al principio algunos de ustedes conocen la historia, ocurrieron aquellos encuentros que tuve la gracia de realizar con los primeros jóvenes en la esquina que consumían drogas cerca de la parroquia, donde el fraile era el párroco. Y ya después de un mes de estar encontrándome con ellos, sucedió que en la misa el evangelio era: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Quien busca, encuentra. Y fue justo después de la Eucaristía que, con el corazón de un niño, me dirigí a él que estaba dentro de mí, pero también podía contemplarlo en los demás, y le dije a Jesús: ¿no podrías darme uno de esos jóvenes, de aquel lugar donde se reunían para drogarse, no para mí, sino para ti? Entonces me quedé impresionado. Fue una de las primeras experiencias realmente fuertes con el poder de la Eucaristía. Una semana después, uno de esos jóvenes con quienes me encontraba, que muchos de ustedes conocen, Antonio, pidió que conversáramos en privado. Y en esa conversación, él me reveló el deseo que tenía de cambiar de vida y de no querer ver más a su madre sufrir. Y al final me dijo: necesito una persona que me acompañe las 24 horas. Y entonces me vino a la cabeza: tú, llévame a donde quieras, quiero salir de esto. Cuando él hizo ese pedido, además de recordarme la petición que yo había hecho, inmediatamente todo quedó claro. Dentro de mi cabeza supe que yo no podría ser esa persona que lo acompañaría las 24 horas, pero yo sabía a quién podía acompañar. Entonces lo invité para que al día siguiente, a las 7 de la mañana, viniera frente a la parroquia, porque yo quería que él participara en la misa. Como en los 2 meses de encuentros que tuvimos en la calle, nunca les había hablado de nada, ya sea del Evangelio o del motivo por el cual yo iba allí. En el momento en que él hizo la petición,
sentí que debía revelar quién me había llevado hasta ellos, quién me había traído hasta ellos. Por eso lo invité a venir a participar de la Eucaristía. Y él vino al día siguiente, participó, no entendió casi nada, pero nuestro punto de encuentro pasó a ser todos los días con el fraile en la misa, en la Eucaristía, porque yo trabajaba y no podía acompañarlo. Yo quería que él pudiera tener ese encuentro que una vez todos nosotros habíamos tenido. Él también era uno de los pocos del grupo que trabajaba, así que dejamos de frecuentar esa esquina. Encontrarnos cada día en la Eucaristía. Y fue al escuchar la palabra, justo después de prepararse y recibir la comunión, que se produjo la transformación de Antonio, hasta el punto de que, como muchos de ustedes saben por la historia, experimentó una liberación interior y al mismo tiempo una alegría, especialmente cuando se dio cuenta, al recibir la comunión, de aquella frase del Evangelio: cuando vayas a ofrecer tu ofrenda y recuerdes que tu hermano tiene algo contra ti. Él tomó tan en serio esa frase que algunas veces, al participar en la misa, no comulgaba. Y le pregunté qué había pasado. ¿Antonio? Él dijo: es que ayer le di una bofetada a mi hermanito porque no había café y me enojé mucho. Y yo me siento en condiciones de... Él tiene un temperamento muy fuerte, ¿verdad? Y sentí así con qué radicalidad tomó en serio esa cuestión de recibir la Eucaristía. Entonces, como ustedes saben, él arrastró a los otros compañeros. Después eran 5 los que participaban todos los días en la misa. Entonces, cuando él dijo: llévame a donde quieras, necesito a alguien que me acompañe las 24 horas. El lugar y la persona que empezó a acompañarlos no fuimos nosotros, porque desde el punto de vista físico ni siquiera era posible. Fue en ese encuentro eucarístico. Y quiero decir, hoy tenemos más claridad sobre el por qué. Es importante que cuando se abre una granja garanticemos la bendición del obispo, porque con el obispo, todos los demás sacerdotes o aquellos que el obispo designe van a poder hacer ese acompañamiento. Porque sabemos que esa transformación, si ellos tienen ese encuentro personal con Cristo, va a suceder, aunque no lo comprendan mucho. No es necesario, fue eso lo que fuimos experimentando a lo largo de estos años, que racionalmente se entienda lo que sucede en el momento en que esa hostia es elevada, o incluso en el momento de la adoración. Es importante que eso suceda. Y en el esfuerzo de aquello que en un primer momento el fraile nos explicó muy bien, nosotros hacemos de querer bien al otro, de amarnos, de garantizar la presencia de Cristo entre nosotros. El alimento que Él quiere dar a todos aquellos que se aman, que se quieren bien, es como si nos diera la fuerza a nosotros, para que sigamos perdonándonos, conversando, eliminando los juicios, fuerzas para confesar, en fin. Pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo, que la Eucaristía no solo garantizaba la reunión entre nosotros y llamaba a otros, porque imaginen, eran 5 jóvenes que, viniendo de una vida destruida, se reunieron en ese lugar que era eucarístico. Aún no existía la hacienda, no había casa, era ese lugar, la misa. Después íbamos a realizar otras actividades. Así que cuando Fray Hans consiguió la primera propiedad, lo primero que se hizo al inaugurarla, si recuerdan, la primera casa fue la capilla. Y así sucede en todas las inauguraciones, en todas las haciendas. La preocupación de que exista ese lugar eucarístico, eso continuó, incluso en los momentos de los primeros fracasos, de las primeras decepciones. Después de 7 meses de haber dejado a mis padres, vivía con ellos en la primera casa de la Fazenda da Esperanza, que era una casa alquilada cerca de la parroquia. Frei todavía estaba construyendo aquella casa grande allá en Santa Edivirge que pasado mañana ustedes van a conocer. Y sucedió que Antonio ese primero tuvo una recaída, una serie de circunstancias. Y como él era un líder, arrastró a los demás. Entonces, como un efecto dominó, uno tras otro fue cayendo.
y la casa prácticamente quedó vacía. Fue una experiencia muy difícil. Ahora, ayer me encontré con la hermana Ana, que ya empezó a experimentar un poco esto, porque la facenda es nueva allá. Ninguna facenda es diferente, eso sucede. Algunas directivas, cuando comienza la facenda, la inauguración, 1000 personas, esa fiesta, empiezan los primeros jóvenes y al poco tiempo todos se van. En Argentina, una vez en la experiencia, allí donde lo hicimos, fue difícil. Entonces parece que Dios permite que los fracasos, las recaídas sucedan para que mi amor, nuestro amor, permanezca gratuito. Y que yo no esté atado a los resultados, sino a lo que nos atrajo, ese amor a Dios. Pero fue necesaria esa primera experiencia. Prácticamente la casa quedó vacía. Llegué a la misa, todavía participábamos en esa casa, estaba prácticamente a 500 metros de la parroquia. Participábamos en la misa. Después de la misa fui a la sacristía y el fraile preguntó cómo estaban las cosas. Le dije, casi todos se fueron. Y el fraile le preguntó lo siguiente, ¿es que acaso Dios se ha marchado? Entonces quedó ese silencio y yo no dije nada, el fraile tampoco. Sinceramente, la fuerte impresión personal que tengo es que Dios con esa pregunta dio en nuestro corazón la respuesta. Aún no me fui, estoy dentro de ti, que acabas de alimentarte de mí. Entonces quédate tranquilo, soy yo la razón de tu vida. No es la recuperación de los jóvenes, no son los resultados. Fue difícil entender eso. Costó mucho porque uno lo deja todo, deja a los padres, pone su dinero, pone todo, ese entusiasmo. Tuve la impresión de que todo fue un teatro. A veces me preguntaba, pero los 7 meses que vivimos juntos, que ellos se transformaron, dieron alegría a los padres, después todo se acabó de una manera tan trágica, porque después lamentablemente pasa eso. Ellos, cuando recaen, hacen cosas peores de las que hacían antes. Él participó en un asalto y entonces tuvo que huir de la ciudad, en fin. Sin embargo, lo que experimentamos fue que aquella misma razón fundamental que le dio un sentido pleno al nacimiento inicial de la hacienda y a la profunda transformación personal de Antonio y de los primeros compañeros que también se transformaron, era exactamente la misma razón del fracaso, de la amarga decepción, y el motivo principal por el cual Dios iba a pedirme, y de hecho nos pidió, dar un paso decisivo para que toda la obra que estaban haciendo en aquel periodo histórico, ella no debería apoyarse en lo que yo quiero. Todos nosotros queremos, imagina, ustedes como sacerdotes, hermanas, quieren que los chicos se queden, que cumplan su año, que reciban el diploma, que después les vaya bien allá afuera, que no recaigan. Claro que queremos eso, el mundo quiere eso. Las familias, cuando depositan su confianza en nosotros y entregan a sus hijas, a sus hijos en nuestras manos, quieren, lógicamente, terminar con ese sufrimiento terrible que nosotros, la mayoría de nosotros, no sabemos lo que significa. Quizás pocos aquí lo vivieron en su familia, lo que significa la dependencia. Yo lo viví, es horrible. No le deseo ese sufrimiento a nadie. Tener un miembro de la propia familia, ya sea alcohólico o dependiente químico, es terrible. Es un sentimiento que a veces les digo a los chicos, tú que te estás recuperando no sabes lo que sufrió tu padre, no sabes lo que sufrió tu madre, porque ellos sufrieron la angustia de ver a un hijo cerca de la muerte. Tú no, tú todavía tenías el placer de la droga y después empezaste a perderlo todo, pero ellos no lo saben. Entonces, los padres, la sociedad, la iglesia, que hicieron todo el esfuerzo de construir el hogar, que pusieron todo el empeño para crear esa estructura, esperan que contextualizan los resultados. Entonces, entendemos que la Eucaristía como Jesús en medio de nosotros, como la palabra, pero ahora vamos a enfocar nuestra mirada en este misterio extraordinario. Es el sentido más profundo, es la gran esperanza, como dice el Papa Benedicto, que debe tener quien trabaja en una labor como esta. Para quien está involucrado, trabajo, tal vez es una palabra muy diminutiva, no es realmente un trabajo. Para quien tiene vocación,
es llamado, en comunión con otros hermanos y hermanas, a sacar adelante una obra como esta. Sin este fundamento se vuelve difícil, se decepciona, y luego cuando se decepciona con los chicos y las chicas, también puede decepcionarse con los otros padres, otras hermanas que se encuentran con los defectos de carácter que tenemos entre nosotros. Y ahí es difícil sacar adelante una obra. Estoy seguro, como ocurre en sus comunidades, en las congregaciones, en las diócesis, la comprensión y la elección que quiero hacer, y nosotros todos juntos podemos hacer que Jesús y la Eucaristía nos liberen de lo que yo puedo esperar de ti y tú puedes esperar de mí, de lo que nosotros en nuestra fragilidad somos capaces de dar. Es difícil. Entonces, por eso es que el permiso que Dios dio permitió que lo experimentáramos desde el principio. Ese fracaso permitió que nos apoyáramos realmente en la presencia de Jesús en la Eucaristía, en todos esos puntos y en otros puntos también. Es por eso que el encuentro que estamos teniendo aquí, que ya llevamos años realizando, en realidad es un agradecimiento para ti. Ya aprendí tu nombre, ¿verdad, Padre? Al Padre Lorenzo, al Padre Josué, a cada uno de los padres aquí presentes, a las hermanas. Por la gracia que ustedes están dando, las hermanas, en las celebraciones eucarísticas, en las celebraciones de la palabra, en el acto de dar la Eucaristía, agradecerles a ustedes que respondieron al llamado y están posibilitando, dando la oportunidad para que los chicos y chicas puedan tener este encuentro. En el fondo, esa es la intención. Después está todo lo demás que el fraile ya explicó, que nosotros, a lo largo de estos días, también con la comunión de ustedes, con las experiencias que cada uno puede compartir, después de cada impulso que damos, que podemos dar, otras cosas las fuimos descubriendo con esta Eucaristía, esta elección que queremos hacer, esta claridad, esta identidad que queremos tener en las facendas, no solo aquí en Brasil, que es un país que todavía, gracias a Dios, es profundamente católico. Cristiano, pero en otros lugares a los que estamos yendo no es así. Y donde hay resistencia, hay comunidades que acogen a jóvenes drogadictos que tienen liderazgo religioso. Nosotros no queremos renunciar a esa identidad. Porque miren lo que está sucediendo. También pongo esto en el corazón de ustedes. En países como, por ejemplo, en Europa, el fraile acaba de contar, Alemania, Suiza, tenemos dificultades para tener la cantidad de jóvenes como tenemos en las facendas, como en Argentina, aquí en Brasil o en otros países donde el laicismo no está dominando. Allí los jóvenes tardan en llegar porque al tomar contacto o las autoridades que se encargan, los sectores sociales que cuidan de este problema de la drogadicción en esos países, al saber que la Facenda da Esperanza ofrece en la recuperación una ayuda religiosa, hay resistencia y por eso ponen dificultades, incluso impiden que los jóvenes vayan a participar. Por otro lado, lo que está sucediendo es que nosotros estamos, ya sea en Alemania, ya sea en Suiza, recibiendo como donación conventos que están vacíos. Y estamos percibiendo que esos conventos que ya estaban prácticamente cerrados han vuelto a tener vida con la presencia eucarística, con los pocos jóvenes que hay allí. Ayer mismo recibimos un correo electrónico de un gran convento en la región norte de Alemania que nos fue donado y que la ciudad comenzó a cobrar vida de nuevo con la presencia de los pocos voluntarios y ex que se recuperaron, porque volvió a haber misa en ese lugar y en los otros lugares también. Entonces la Facenda no solo está dando una respuesta a un problema de los jóvenes que se están destruyendo con las drogas, que allá son muy fuertes, sino que también está devolviendo, haciendo regresar esa leche espiritual para la población de la ciudad local. Y muchísimas otras experiencias vividas. Nuestros jóvenes, que como ustedes están notando después en sus propias experiencias, podrán comentar,
Muchos de ellos asumen una nueva responsabilidad en una nueva facenda con apenas un año de recuperación. Nosotros estamos arriesgándonos a darles esa responsabilidad porque queremos creer que con ese año de recuperación, recibiendo el alimento de la palabra y de la Eucaristía, ellos están capacitados para asumir la responsabilidad de una facenda. Y lo que nos da esa garantía es la experiencia con la Eucaristía y la formación que ustedes están dando junto con nosotros. En algunos lugares, no todas las hermanas ni todos los sacerdotes comprenden esto, porque cuando abrimos una nueva facenda, quieren que enviemos consagrados allí. Y nosotros decimos, ya enviamos, Padre, es usted. No, usted no entendió, ustedes tienen que enviar personas ya preparadas, formadas por ustedes. Ya tenemos, Padre, es usted. A veces hay que explicar esto 3 veces para que entiendan que quien se puso a disposición de dejar padre, madre y estar completamente libre para quedarse 24 horas con los jóvenes, no fue usted, Padre, porque el obispo no lo libera, aunque usted quiera. No fue usted, hermana, porque su provincial no la libera, aunque usted quiera. Entonces, ¿quién se va a quedar con estos jóvenes? Son esos que usted los formó, señora o señor. Ellos se disponen a quedarse 24 horas con estos jóvenes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con ese poco tiempo que se nos permite, ustedes los forman y el protagonismo se les está dando a ellos. En esa formación que se recibe a través de la Eucaristía, de la palabra y de todos los instrumentos que tenemos en la hacienda. Entonces, si para alguien, algún padre aquí, alguna hermana no estaba claro, hoy queda claro. Ustedes son los formadores, las formadoras de los jóvenes, futuros misioneros y consagrados de la facenda da esperanza. Con esas 2 horas o más, no sé si hay algún padre aquí que todavía juega a las cartas con los jóvenes. Hay algunos padres que después van a jugar a las cartas y se quedan con los jóvenes, ellos se ponen felices. Además del momento de formación y todo, todavía algunas hermanas, algunos padres se quedan con ellos en otros momentos que son de ocio o de... En fin, porque poco a poco están descubriendo que esa Eucaristía que Él da es Él mismo. Y Él se convierte en alimento para los jóvenes, incluso para quienes pueden, hasta cuando juegan al fútbol. Hay algunos padres que van a jugar al fútbol con los chicos. Con las chicas, no sé cómo es que... ¿Qué juegos hacen ustedes con ellas? Entonces... Así como descubrimos que somos, como personas, alimento eucarístico para ellos, no solo en aquellos momentos de formación, queremos ser esa presencia eucarística en otros momentos, cuando es posible. Cuando ustedes, la gracia que tuvimos durante estos años, desde la primera experiencia que la primera congregación de las hermanas de SISEM nos dio de crear comunidades dentro de la hacienda, permitió que esa Eucaristía que está allí en el sagrario y es distribuida en la misa, se transportara a través de la presencia de ustedes, hermanas, y hoy de las más de 11 congregaciones que tienen casas dentro de la hacienda. Como es el caso de la hermana Rosimeire, que desde que se abrió la hacienda allí, ustedes nunca abandonaron a pesar de la tentación que tuvieron. Porque muchas veces la provincial nos enviaba un correo electrónico o decía, estamos pensando, tenemos pocas vocaciones. No sé si el próximo año continuaremos en la hacienda. Entonces, como ustedes, como muchas hermanas, estamos teniendo esa presencia eucarística en la persona de ustedes, en la convivencia que tienen las 24 horas. Y algunos sacerdotes que están haciendo experiencia dentro de la hacienda se están convirtiendo en esa presencia eucarística. No es mi intención aburrirles en absoluto. Y concluir con una experiencia más y una página que me gustaría leerles, muy profunda, que en estos últimos tiempos nos ha ayudado mucho.
Especialmente ahora, con la obra creciendo y las responsabilidades aumentando, sentimos, como el fraile acaba de decirnos, una exigencia que, al tocar más nuestra fragilidad, nos lleva a que Él nos ayude a depender más de Él que de nuestras propias capacidades. Porque es imposible acompañar ahora una obra que tiene 102 haciendas ya en varios países y todas las dificultades que ocurren. Está más que claro que tenemos que, yo en primer lugar, el fraile, Lucía e Irasi, ustedes, junto con nosotros, pedir esa gracia de que yo convierta mi corazón, que convirtamos nuestro corazón, de que es Él quien debe actuar. Y Él, en la Eucaristía que está en cualquier lugar, no solo permite que, cuando ellos se vayan, puedan encontrarse y regresar. Contar si alguna vez ocurre una recaída. Me olvidé de contarles, porque puede ser que les haya quedado la pregunta en la cabeza, aquel primero que dijiste que recayó y que se fue, y los otros también se fueron, ¿qué pasó con él? Después de 2 años, él ya estaba huyendo de la ciudad, porque, como les conté, había cometido un crimen grave. Él huyó, escondido, y volvió a Guaratinguetá para visitar a su madre. Y cuando pasó frente a la iglesia, se detuvo y recordó los 7 meses que habíamos vivido juntos. Se le pasó una película por la cabeza. Solo entró, respiró hondo, entró en la iglesia, se arrodilló ante Jesús en la Eucaristía y le dijo: quiero empezar de nuevo, ¿me das fuerzas? No voy a huir y me voy a quedar en la ciudad. Y así fue, salió y fue a la casa de su madre. Y ese día, él volvió a empezar, no regresó a la hacienda. Después buscó al Fray Hans, que aún seguía como párroco en la parroquia. Y hoy ya han pasado 28 años. Está casado, cuida de uno de nuestros sectores aquí. Entonces, así como le pasó a él, les pasó a miles de otros jóvenes que, en medio del sufrimiento y la dificultad, después de regresar a casa, encontraron a la familia desestructurada o peor de lo que la habían dejado, porque así sucede. Muchos, habiendo tenido una experiencia profunda del encuentro con Cristo en la Eucaristía, al volver al mundo, saben que el mundo, como cantamos, no está frío. No está mal, porque él descubrió en la facenda ese instrumento maravilloso de que puede buscar a su párroco allí. Él no sabía que existía. Hoy, el padre Lorenzo contó la experiencia que tuvo de llevar a todos los jóvenes a celebrar la Pascua en la parroquia. ¿No fue así, padre? Así lo entendí. Entonces estoy seguro de que los 25 allá en Piraju, por primera vez en la vida, tuvieron una experiencia eucarística parroquial. Nunca lo habían hecho. Esa experiencia fue la experiencia inicial de la facenda. Nosotros participábamos en la parroquia. ¿Cuántos de ustedes ciertamente, no sé cómo está allá, verdad, Padre Sanela, ya deben haber llevado a toda la facenda a participar en la misa, en la parroquia? ¿Cómo se impresiona la parroquia al ver a ese montón de hombres o a ese grupo de chicas participando en la vida activa de la iglesia? Y por eso ellos, ya no me encontraré tan sola cuando regrese de nuevo a casa. Y justo al final del viaje, ellos consiguen perder finalmente ese miedo. O bien regresan todavía con algo de temor, pero saben perfectamente que ese miedo puede ser eliminado por completo cuando regresen y busquen activamente aquel lugar donde puedan alimentarse bien y así evitar cualquier tipo de recaídas. Y así es. Esta página que tanto quería leerles hoy es una página que Chiara Lubich escribió en el año 1976. Quería hacerlo todo de esta manera. Todo lo que les acabo de decir ahora mismo es simplemente una introducción. Incluso pueden olvidar todo lo que he dicho hasta ahora, ¿verdad? Porque quise hacer toda esta introducción para llegar a esta comprensión que, como ya están observando en las granjas, nosotros recibimos de esa espiritualidad que dio origen a esta obra. La espiritualidad de San Francisco
con toda esa fuerza del carisma que durante 800 años generó muchos santos y la espiritualidad del movimiento de los focolares, fueron esos, los dos carismas, los que ellos nos brindaron la visión necesaria, nos dieron la fuerza y también la ayuda, que seamos lo que somos. Siempre creemos que cuando volvemos a nuestros orígenes, a las inspiraciones que tuvieron esos fundadores como San Francisco y Chera Lubitsch, sentimos que el alimento, ese pastel que preparamos, los ingredientes de ese pastel que preparamos y damos a nuestros jóvenes, se vuelve más sabroso cuando siempre volvemos a los orígenes. Por eso es que siempre van a ver que hablamos de estas dos personas, San Francisco y Chiara. Y ella, cuando escribió, usó expresiones muy fuertes. Y cuando quiso transmitir esa comprensión que tuvo sobre lo que es la Eucaristía, sobre la función, la tarea de la Eucaristía en nuestra vida, hizo que entendiéramos cómo realmente no estamos solos y que la mayoría de las cosas que me resulta difícil hacer, ya sean cuestiones de dificultades personales mías, ya sean nuestras dificultades en las relaciones o la impotencia que muchas veces sentimos respecto a los chicos, a las chicas, a los problemas que siempre vamos a enfrentar, ahí está Él para, en medio de su presencia silenciosa, tranquila y amorosa, nos transforma y nos transforma de una manera tal que cuando voy a leer aquí, ahora, a veces hasta impacta la forma en que ella lo dice. Pero es lo que sucede, es el gran regalo que recibimos de Cristo con esa invención que Él hizo de poder permanecer entre nosotros a través de la Eucaristía. Entonces ella le dio el título de la página: La Sagrada Eucaristía no produce solamente frutos buenos y hermosos de santidad, ni tampoco únicamente de amor profundo. Tampoco tiene como principal objetivo aumentar la unidad con Dios y entre nosotros, como normalmente se entiende la unidad. Y por eso sirve para alimentar la presencia de Jesús en medio de nosotros. Sí, también eso. Pero el papel de la Eucaristía es otro. El sacramento de la Eucaristía tiene como finalidad principal transformarnos en Dios por participación. Al mezclar las carnes vivificadas por el Espíritu Santo y vivificantes de Cristo con las nuestras, ella nos diviniza en el alma y en el cuerpo. Por lo tanto, nos hace Dios. Considerando esto detenidamente, Dios no puede encontrarse verdaderamente en ningún otro lugar sino en Dios mismo. He aquí por qué la Eucaristía hace que el hombre que de ella se alimentó dignamente entre en el seno del Padre, coloca al hombre en la Trinidad, en Jesús. Al mismo tiempo, la Eucaristía no realiza este misterio únicamente en un hombre, sino que lo hace con muchas personas, las cuales, al estar todos ellos plenamente unidos en Dios, ya no son muchos individuos, sino que pasan a ser uno solo. Ellos son la esencia de Dios y se encuentran todos unidos en Él, son uno solo con el Señor, completamente sumergidos en su ser. Ahora bien, esa realidad que la Eucaristía opera es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Se trata de la unidad profunda provocada por el inmenso amor mutuo entre los cristianos y por la Eucaristía. La Iglesia se encuentra conformada por hombres divinizados, transformados en Dios, verdaderamente unidos a Cristo, que es Dios y también entre sí. Si queremos esto todo visto de manera humana, es decir, expresado en términos humanos, con el ejemplo usado por las Escrituras, la Iglesia es un cuerpo
cuya cabeza es Cristo glorioso. Pero así como Cristo está en el seno de la Trinidad, también la Iglesia está llamada a estar en el seno del Padre, y ya lo está desde aquí en la tierra, en los miembros en los cuales actúa la Eucaristía. Y si en parte aún no lo está, se encuentra en camino hacia ello. Además, el ser humano lleva inevitablemente consigo a la totalidad de la creación, puesto que Él es su síntesis perfecta. Todo lo que salió de Dios vuelve, por lo tanto, a la Trinidad por la Eucaristía,